¿Cómo es posible tenerle miedo a una sombra en la oscuridad? ¿Por qué las personas tienen miedo cuando se encuentran rodeados de ella? Incluso si tu peor pesadilla estuviera frente a ti en la total y abrumadora oscuridad, no podrías verlo, no sabrías que está ahí. ¿Por qué tendrías miedo? Hace un tiempo no hubiera sido capaz de responder esas preguntas. Creo que realmente nadie lo es. Podrían dar muchas explicaciones psicológicas, pero realmente ninguna de esas respuestas lograría dejar a nadie satisfecho. Creo que nadie es capaz de comprender nada de eso hasta que lo vive. Uno no puede explicar el miedo hasta que lo ha sentido recorrer cada rincón del cuerpo. Ese frío que paraliza poco a poco cada centímetro y que se convierte en una sensación que jamás querríamos volver a tener. Esto que les contaré es una historia. Esta no es una historia fantástica, donde hay un ser extraño que acecha a alguien y que terminó volviéndose loco, tampoco es una leyenda urbana que me contaron mis abuelos o mis padres. Simplemente fue un suceso que le ocurrió, hace muchísimos años a un chico. Algo que jamás olvidará y algo que lo marcó para el resto de su vida, y que a la vez, hace que el aire a mi alrededor esté pesado al contarlo. No estás obligado a creerme, de hecho, creo que es más conveniente que no lo hagas, ya que si me crees, si confías en mis palabras, tal vez jamás quieras volver a estar en la oscuridad, porque este chico, nunca querría volver a estar ahí. Y es algo a lo que ni yo mismo quiero retar. Antes de comenzar, solo quiero agregar que en el lugar donde solía vivir este chico, los problemas con fallas eléctricas eran algo muy común, así que había ocasiones en las cuales estaban sin luz por horas o incluso un día completo. En fin. Era una noche, fue una fría y lluviosa noche de septiembre. Se escuchaba el sonido incesante de la lluvia al caer por doquier. Tanto así que dentro de las residencias, se escuchaban los fuertes toques de gotas de agua al caer en las casas. El chico se encontraba solo, y sus padres no estaban con él. Como de costumbre, salieron a cenar junto con otros familiares. Este chico, por simple gana, no quiso acompañarlos porque realmente no sentía con ánimos de ir, además, nunca era precisamente divertido. O tan siquiera conversativo. Así que prefirió quedarse en casa, jugar videojuegos, navegar en internet y pasar el tiempo hasta dormir tarde, o al menos esa era su idea. Idea que pronto lamentaría. No pasaron más de 2 horas desde que sus padres habían salido, cuando de pronto comenzaron las fallas eléctricas. El chico ya sabía qué ocurriría después, estaría sin electricidad por unas cuantas horas. Y fue justamente lo que pasó. Algunas ocasiones anteriores había sucedido lo mismo, y cada vez que esto ocurría, algo extraño sucedía en la casa. Había objetos que aparecían en lugares distintos de donde estaban antes, algunas cosas se caían sin explicación aparente. Eran detalles, nada de qué preocuparse. El problema es que el pobre chico no comprendía que no eran solo eso. Eran advertencias. Advertencias que dejó pasar. Regresando a aquella noche, el chico lo tomó como algo ya común, no se sorprendió en lo absoluto, solo pensaba en ir por un par de velas a la cocina para no estar sin luz, tal vez leer un poco y finalmente dormir. Mientras pensaba en eso, un estruendo sacudió toda la casa, era indudablemente el sonido de un objeto de cristal chocando contra el piso, y por ende, rompiéndose. Saltó del susto, fue una reacción instantánea, algo inevitable. El chico en el mismo momento, no se esperaba eso. Salió de su habitación y con la luz de su teléfono celular comenzó a caminar por el pasillo del piso superior. Quizá en alguna película las cosas comenzarían a pasar poco a poco hasta que el protagonista se volviera loco y entonces vendría lo peor. Ja. Pero esto no fue así, esto no fue como en una película o una historia. Esto era real. Mucho más real de lo que yo y el chico hubiéramos imaginado. Apenas había dado unos pocos pasos, cuando de pronto las puertas de todas las habitaciones se cerraron de golpe. Se asustó mucho, fue algo demasiado tenebroso e inusual. Dejó caer su celular al suelo y la pantalla terminó mirando hacia el piso, lo cual cubrió la poca luz que estaba generando. Así es. El chico quedó en completa oscuridad. Entonces lo sintió. Sintió que algo se acercaba rápidamente a él. No lo sintió literalmente. Ni siquiera lo escuchó. Pero fue algo que estaba seguro de que venía acercándose. Casi usando solamente su instinto, corrió de nuevo hacia su cuarto y cerró la puerta detrás de él. Se quedó parado junto a la puerta, como esperando a que algo de pronto llegara e intentara atravesarla. Mientras estaba ahí, comenzó a sentir un sudor frío que bajaba de su frente hasta su cuello y sus brazos lentamente.
Pasó alrededor de un minuto, tal vez un poco menos, y el chico cedió. Se alejó y comenzó a pensar que tal vez todo esto era producto de su imaginación. La verdad creo que solo intentaba calmar su miedo, pero en el fondo no lo lograba creer. Pensó en irse a dormir. Según el chico, era la mejor solución, ya que pensaba que a pesar de todo, si algo lo quisiera atacar no esperaría, solo lo habría hecho y ya. En fin. Estaba claro que salir de su habitación ya no era una opción. Pasó un poco más de una hora y el chico no lograba conciliar el sueño, le preocupaba lo que había sentido antes. Y lo más desconcertante de todo era precisamente eso, que sintió algo. Algo maligno. Pero no lo vio, ni lo escuchó. Entonces, ¿cómo podía sentir miedo este chico? Sin duda alguna. Era algo inexplicable. Una vez más, un ruido surgió del primer piso de su casa. El chico, temblando de miedo, se levantó de su cama. Y con pasos lentos y temerosos se acercó a la puerta. Quería escuchar un poco más lo que estaba sucediendo. Escuchó la puerta frontal abrirse y el sonido de pasos en la sala. Comenzaron a oírse susurros. Era definitivamente más de una persona, y escuchó el sonido de las llaves moviéndose entre las manos de alguien. Lo primero que pensó este chico, fue que eran sus padres. Era un poco temprano aún, pero eso logró aliviarlo mucho. Se dispuso a salir. Abrió la puerta y salió de su habitación. E intentó buscar su teléfono en el piso, pero no lo pudo encontrar. Y por más extraño que parezca, tal vez era la oscuridad la que no le permitía encontrarlo. Así que ignoró eso, y comenzó a bajar las escaleras lentamente. Ya no se escuchaban pasos, de hecho, ya no se escuchaba absolutamente nada. Se detuvo a la mitad de las escaleras y se quedó esperando a que alguno de sus padres hablara. El silencio era abrumador. Se asomó un poco y logró notar que la puerta frontal se encontraba cerrada, apenas era visible, pero sí lo pudo distinguir. ¿Acaso nadie había entrado a su casa? El chico consternado, dijo que era imposible. Él había escuchado el sonido muy claro. Mientras pensaba en eso, comenzó a escuchar de nuevo los susurros, eran muchas más personas esta vez, y se sentían más cerca de él. De hecho, se sentía como si estuviesen dentro de su cabeza. Los susurros incrementaban más y más, hasta que se detuvieron de golpe, y de pronto otro sonido lo dejó paralizado por completo. Un sonido proveniente de su propia habitación. Era el sonido de una ventana rompiéndose. Se podía escuchar al viento entrar por la ventana destruida, y el sonido de la lluvia se escuchaba aún más fuerte que antes. El miedo lo llenó, pero quedarse ahí no ayudaba en nada. Así que no lo pensó mucho y avanzó hasta su cuarto. Avanzó lentamente, mientras gotas de sudor resbalaban en su cara. Y cuando iba a la mitad del pasillo, la sensación regresó. Una vez más sentía que había algo más en su casa, cerca de él. Y esta vez podía sentir su maligna y aterradora presencia, ahí en su habitación. Los susurros regresaron a él. Eran incesantes. Y se sentían cada vez más fuertes. Apenas había dado unos pocos pasos hacia atrás cuando la puerta de su cuarto comenzó a ser golpeada como si alguien, o algo, tratara de derribarla intempestivamente. Esto era demasiado para él. Nunca antes en su vida había sentido tanto miedo. La adrenalina corría por todo su cuerpo y se sentía totalmente helado. Quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero había un nudo en su garganta que no se lo permitía. El chico quedó en completo shock. Solo pudo cerrar sus ojos y caer de rodillas al piso con lágrimas recorriendo sus mejillas. Su miedo lo superó. Eso que le estaba pasando no era normal, había algo ahí en su casa con él. Algo que le quería hacer daño. De pronto, sintió que alguien lo agarraba por la espalda rápidamente. Cuando abrió los ojos y miró atrás, vio que era su padre. Estaba hablando, pero no podía entenderlo, el chico se encontraba en un completo estado de shock. Justo atrás de su padre estaba su madre. Ambos estaban preocupados, se les podía ver en los rostros. Notó que la electricidad había vuelto. Cuando recuperó el control de su cuerpo y sus emociones, le preguntaron lo que había sucedido. Les intentó explicar todo, y juntos se acercaron a su habitación. Lo que encontraron ahí fue aún peor de lo que le había sucedido el resto de la noche. El chico junto a sus padres, quedaron paralizados al ver que la puerta de la habitación del mismo chico tenía la puerta destrozada, como si un oso o un animal similar hubiera intentado atravesar dicha puerta con una tremenda fuerza. Las mismas marcas se encontraban en cada una de las paredes.
En el piso de su cuarto estaban los cristales rotos de la ventana, pero lo extraño no era eso, era que esos pedazos de vidrio se encontraban recubiertos de sangre y de pedazos de carne, tal vez humana, o al menos eso era lo que parecía. No sé qué explicación podría tener todo esto, pero era algo demasiado extraño e inquietante. El chico y su familia no podían tomar esto a la ligera, no había ningún tipo de explicación convincente para esto. Un animal salvaje no podría entrar a la habitación porque estaba en el segundo piso de la casa. Además, todas las otras cosas que le sucedieron aquella noche seguían sin tener sentido. Pasados los días, se mudaron de ahí lo más rápido que pudieron. Ya pasaron 3 años desde aquel incidente. El chico, según corre la historia, jamás ha vuelto a tener una experiencia similar, no sé si es porque todo terminó, al fin, o es el hecho de que, desde ese día, nunca ha vuelto a estar en completa oscuridad.